donde tenemos dos cuadros clínicos, cuál es la trombosis venosa de miembros inferiores y la embolia pulmonar. Son dos situaciones clínicas que están entrelazadas y que van en su análisis junto. El tromboembolismo pulmonar, en el 75% de los casos no se logra hacer un diagnóstico, porque pasa por un cuadro clínico desapercibido mínimo. Entonces tampoco se realiza un tratamiento adecuado en muchos pacientes. ¿Que ahora se han arrepentido y quieren pasar todos clases o qué? Incluso cuando hay una alta sospecha de tromboembolismo pulmonar, no se logra hacer un diagnóstico en un 30% de los casos. Sin embargo, hay una incidencia alta de tromboembolismo, sobre todo en pacientes hospitalizados y en hospitales de tercer nivel. Y se ha encontrado en estudios de autopsia que 50% de los pacientes tienen una prevalencia de tromboembolismo pulmonar. Y en los hospitalizados, el tromboembolismo pulmonar agrava la evolución del cuadro clínico del paciente y se ha asociado a un 20% de letalidad que aumenta en relación a la mortalidad producida por la enfermedad primaria. El tromboembolismo es una enfermedad que pasa muchas veces inadvertida y el diagnóstico a veces es difícil de realizar. El tromboembolismo pulmonar es una obstrucción que se produce a nivel de la arteria pulmonar. La circulación pulmonar tiene una circulación arterial pulmonar y una circulación venosa pulmonar. La circulación arterial pulmonar es la que sale del ventrículo derecho y es la que se va a obstruir por un émbolo, y eso se llama tromboembolismo pulmonar. Este émbolo sale de un trombo que se fragmenta, un trombo que se produce a nivel venoso de los miembros inferiores. En 90-95% de los casos, ese trombo se origina en los miembros inferiores. Por lo tanto, el tromboembolismo pulmonar es una complicación de una trombosis venosa de miembros inferiores. ¿Por qué se produce una trombosis venosa en los miembros inferiores? Se asocian a lo que es la tríada de Virchow. ¿Cuál es? La presencia de éstasis venosa, la sangre que tiene una rémora en los miembros inferiores cuando los pacientes están echados o cuando están sentados mucho tiempo, muchas horas, se produce una éstasis venosa asociado a un cuadro de hipercoagulabilidad en personas femeninas que usan sobre todo los anticonceptivos. Los estrógenos producen un estado de hipercoagulabilidad y eso se asocia a veces a la generación de trombos en los miembros inferiores. Y cuando existe además una lesión de la pared vascular, un golpe, un traumatismo que lesiona el endotelio vascular, va a inducir a la producción de un cuadro de trombosis venosa. Esto en pacientes que tienen factores de riesgo que vamos a ver posteriormente. Entonces, la formación del trombo empieza en las válvulas venosas de los miembros inferiores, donde se va acumulando sangre y se genera un trombo que va a obstruir ese vaso venoso. Y después de muchos años va a producir lo que se llama un síndrome postflevítico, un síndrome de insuficiencia venosa en los miembros inferiores, caracterizado por la presencia de hinchazón del miembro inferiores, cambios tróficos en la piel se hace negra, se hace hiperqueratótica, descamativa, y obviamente esos cambios tróficos de los miembros inferiores de aquellos pacientes que con un síndrome postflevítico frecuentemente tienen obstrucción
de los vasos venosos, insuficiencia venosa que induce al éxtasis venoso y a la generación de trombos. Estos trombos se producen frecuentemente en las arterias, en las venas del sistema popliteo, de los miembros inferiores, o en las venas ilíacas o femorales. En estos, sobre todo en los miembros inferiores, se va a producir el trombo que, cuando se fragmenta este trombo, produce lo que se llama el émbolo. El émbolo va a ir por el sistema venoso de las ilíacas, la vena cava inferior, va a llegar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y va a terminar en alguna rama, obstruyendo alguna rama de la arteria pulmonar. Y dependiendo la magnitud de obstrucción de una de estas ramas de la arteria pulmonar, va a producir las diferentes formas de tromboembolismo pulmonar. Desde uno leve, que puede significar la obstrucción de una rama periférica de la arteria pulmonar cuando el trombo es pequeño, hasta un cuadro que incluso puede producir la muerte del paciente cuando el trombo es grande, cuando el trombo es grande, el émbolo es grande, el émbolo que se desprende es grande y obstruye una rama principal de la arteria pulmonar. Entonces va a producir un cuadro más severo que incluso puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, un embolismo pulmonar en el pulmón va a generar, lo primero que va a generar va a ser un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Hay un aumento de la resistencia vascular arterial pulmonar, no del lado venoso pulmonar, sino del lado arterial pulmonar. Esto va a generar una hipertensión arterial aguda súbita con una sobrecarga al trabajo del ventrículo derecho, una sobrecarga al trabajo del ventrículo derecho. El ventrículo derecho funciona y se contrae generando una presión sistólica de alrededor de 25 milímetros de mercurio. Esa es la presión que genera la sístole del ventrículo derecho. Pero cuando se produce una obstrucción de una arteria pulmonar, hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Esto va a producir un súbito aumento de la presión en la arteria pulmonar. Ese aumento de presión hace que ese ventrículo derecho esté sobrecargado y a veces entre en falla cardíaca, porque el músculo cardíaco, el músculo del ventrículo derecho es un músculo delgado, a diferencia del músculo del miocardio del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, el músculo del ventrículo izquierdo es un miocardio grueso que está acostumbrado a funcionar para generar una presión de hasta 120 milímetros de mercurio, que es la presión arterial que nosotros tenemos en nuestra circulación sistémica. A diferencia, el ventrículo derecho tiene un músculo de pared muy delgada, porque no tiene que generar una alta presión. La contracción sistólica del ventrículo derecho genera una presión sistólica entre 25 y 30 milímetros de mercurio, lo que es suficiente para impulsar la sangre hacia la circulación arterial pulmonar. Pero si esa circulación arterial se obstruye por un émbolo y aumenta su resistencia, porque se produce una vasoconstricción arteriolar pulmonar refleja, entonces ese ventrículo derecho no va a tener la capacidad, la fuerza contráctil para vencer una presión arterial alta en el ventrículo derecho, de 50, de 60 milímetros de mercurio, y va a sobrecargarse o incluso va a entrar en una falla ventricular. Este es un fenómeno fisiopatológico importante que deben comprender. Estas alteraciones se producen a nivel de la arteria pulmonar. Sin embargo, también hay alteraciones a nivel del intercambio gaseoso, porque se va a producir una alteración de la relación ventilación pulmonar
que va a ser la causante de la hipoxemia de estos pacientes. A nivel del trombo de los miembros inferiores, una vez que se ha generado la trombosis, un trombo en una válvula insuficiente del miembro inferior, de una vena del miembro inferior, en los primeros 7 a 10 días este trombo es friable. Fácilmente se puede partir y genera un émbolo, el émbolo que va a terminar a nivel de la circulación arterial pulmonar. En condiciones normales, el mecanismo de hemostasia normal del cuerpo tiene 4 fases: la fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de la coagulación y por último la fibrinólisis. La fibrinólisis implica que en forma normal la fibrinólisis implica la activación del plasminógeno y su conversión en plasmina. La plasmina va a ir y va a lisar este trombo. Puede lisar completamente y no puede quedar ninguna secuela de esa trombosis de miembro inferior. Pero en ese proceso de lisis del trombo producido por la fibrinólisis va a generar productos de degradación de la fibrina que nos van a ser útiles para poder diagnosticar los episodios de enfermedad venosa tromboembólica. El proceso de fibrinólisis va a generar lo que se llama productos de degradación de la fibrina. Y dentro de estos productos de degradación de la fibrina se encuentran el D-dímero. El D-dímero, que es un producto que es un producto que nosotros podemos dosificar y medir en el laboratorio para poder saber si se ha producido o no se ha producido un proceso de fibrinólisis. Obviamente, cuando hay un D-dímero elevado, eso implica que se ha generado fibrinólisis, que se ha activado el sistema de la fibrinólisis. Eso implica que se ha generado un trombo en algún lugar del sistema de la coagulación, del sistema vascular del cuerpo. Se ha generado un trombo. Y ese trombo, en su evolución, ha activado la fibrinólisis, y la fibrinólisis ha generado los productos de degradación de la fibrina, dentro de los cuales tenemos al D-dímero. En ocasiones, la fibrinólisis no es completa, no lisa completamente al trombo de los miembros inferiores, y estos trombos se organizan y se adhieren a la pared vascular, al endotelio de las venas. Son esta organización y esta obstrucción de la pared venosa lo que va a generar posteriormente lo que llamamos los cuadros del síndrome postflevítico venoso de miembros inferiores, o lo que se llama la insuficiencia venosa crónica. Cuando este émbolo llega a la circulación arterial pulmonar, produce ese efecto mecánico oclusivo de la arteria pulmonar. Pero además de eso, una vez que se produce una obstrucción al flujo en la arteria pulmonar, se van a adherir más plaquetas sobre el émbolo que ha llegado a la circulación arterial pulmonar. Se van a adherir plaquetas, y esta adherencia de plaquetas van a activar a las plaquetas, y las plaquetas van a producir sustancias broncoactivas como la histamina y vasoactivas, que van a producir las alteraciones de la ventilación y las alteraciones hemodinámicas que hallamos en un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Esa alteración hemodinámica se caracteriza porque hay una vasoconstricción arterial pulmonar e hipertensión arterial. Y la alteración respiratoria es que se produce fenómenos de aumento del espacio muerto, fenómenos donde existe mayor ventilación que perfusión. Indudablemente, al existir ese fenómeno mecánico de obstrucción de la arteria, de una arteria pulmonar, se producen sustancias vasoactivas que van a producir no solamente, o sea, que van a producir vasoconstricción arterial pulmonar en otras arterias que no están obstruidas.
Las plaquetas van a producir sustancias como las bradiquininas, las endotelinas, sustancias vasoactivas que van a inducir a una vasoconstricción arterial pulmonar. No solamente un vaso arterial está obstruido, sino los vasos vecinos van a tener un fenómeno de vasoconstricción producidos por las sustancias vasoactivas generadas por las plaquetas activas en el trombo. Esta vasoconstricción indudablemente va a producir hipertensión arterial pulmonar, pero la vasoconstricción arterial pulmonar, al disminuir el flujo sanguíneo hacia los alvéolos, al disminuir el flujo sanguíneo va a producir un fenómeno de lo que se llama espacio muerto. Espacio muerto significa que hay más ventilación que perfusión. Al haber más ventilación que perfusión, al haber una alteración de la relación ventilación-perfusión, entonces se va a producir lo que se llama la hipoxemia. Para que exista una adecuada oxigenación, un adecuado intercambio gaseoso, siempre tiene que haber unidades alveolares bien ventiladas, asociadas a capilares venosos con adecuada perfusión. O sea, la relación ventilación-perfusión siempre tiene que ser cercana a 1. Cuando hay una buena ventilación y una buena perfusión, entonces se va a producir un adecuado intercambio gaseoso. Toda circunstancia que altera la ventilación o altera la perfusión de esas unidades alveolo-capilares van a producir una alteración de la relación ventilación-perfusión, que en este caso es mayor que 1. Mayor que 1 significa que hay más ventilación que perfusión. Y eso va a producir lo que es la hipoxemia. Indudablemente hay otras patologías pulmonares, parenquimatosas pulmonares, como la neumonía, donde el alvéolo, al estar ocupado por un exudado pulmonar, por unas secreciones pulmonares, el alvéolo al estar ocupado no va a tener ventilación, pero es posible que siga la perfusión a esa unidad alveolar. Entonces, esa unidad alveolar que no tiene ventilación y que mantiene perfusión se llama cortocircuito intrapulmonar o shunt intrapulmonar. Esa es otra fisiopatología que también va a producir hipoxemia. Entonces, cualquier alteración de la relación ventilación-perfusión que se aleje de 1, ya sea mayor a 1 o menor a 1 o sea 0, va a alterar el intercambio gaseoso y va a originar lo que es la hipoxemia. Se va a producir broncoconstricción y una disminución del surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es una sustancia tensioactiva producida por los neumocitos tipo 2 que mantiene los alvéolos abiertos. Mantiene alvéolos abiertos. Los alvéolos, si no tuvieran surfactante, al final de la expiración colapsarían, se cerrarían. Y obviamente, para volver a abrir ese alvéolo colapsado, nosotros tendríamos que hacer mayor esfuerzo ventilatorio. Pero al estar presente el surfactante en la pared alveolar, esa sustancia tensioactiva evita el colapso de los alvéolos. Al no colapsarse los alvéolos, incluso en la fase al final de la expiración, cuando botamos todo el aire, nuestros alvéolos se mantienen abiertos por la presencia del surfactante pulmonar. Y facilita la entrada del aire en la siguiente inspiración. Entonces, la ausencia o disminución del surfactante pulmonar facilita el colapso alveolar. El colapso alveolar obviamente va a producir otra alteración de la relación ventilación-perfusión. O sea, en circunstancias donde hay tromboembolismo pulmonar, lo característico es que exista un aumento del espacio muerto. Hay zonas alveolares, zonas pulmonares con ventilación alveolar
pero no con perfusión pulmonar, porque esa arteria se ha obstruido por el émbolo o esa arteria tiene lo que se llama la vasoconstricción arterial pulmonar, que disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. Esas son sustancias vasoactivas producidas por la activación de las plaquetas. Esas sustancias, esas plaquetas activadas también producen broncoconstricción por la generación sobre todo de histamina. Ese émbolo que llega a la circulación pulmonar va a tener cierta evolución. En 48 a 72 horas se activa la fibrinólisis endógena del paciente y puede empezar a lisar a ese émbolo. Lo mismo que lisa el trombo a nivel de los miembros inferiores, la fibrinólisis que se activa también va a lisar el émbolo, el trombo que está a nivel de la arteria pulmonar. Puede ese proceso de fibrinólisis lisar completamente al trombo y no quedar ninguna secuela, sobre todo en personas que no tienen enfermedades crónicas, donde no hay un tromboembolismo a repetición, donde es un solo episodio de tromboembolismo pulmonar. O puede ser que la resolución sea variable. Haya circunstancias donde el trombo no se lisa completamente y deja una alteración en la circulación arterial pulmonar permanente, lo que va a producir cuadros de hipertensión arterial pulmonar crónica. En un 10% de los pacientes, ese fenómeno tromboembólico, cuando es sobre todo en la parte más periférica del pulmón, y cuando no hay una circulación colateral hacia ese segmento pulmonar, en un 10% ese trombo puede generar lo que es un infarto pulmonar, una lesión pulmonar isquémica que va a llevar a la necrosis del tejido del parénquima pulmonar. Es importante conocer para los factores de alto riesgo para realizar medidas preventivas, porque una adecuada prevención de los fenómenos tromboembólicos venosos y embólicos pulmonares va a evitar que se generen la trombosis de miembros inferiores. Nosotros tenemos que evitar que se generen los trombos en los miembros inferiores y así vamos a evitar que estas personas desarrollen como complicación de su patología primaria un tromboembolismo secundario. Y indudablemente, si un paciente ingresa para una cirugía ortopédica de cadera, de reemplazo de cadera o de rodilla, está ingresando sin ninguna patología pulmonar. Si después de la inserción de la prótesis de cadera o de rodilla, ese paciente a los 3-4 días desarrolla un tromboembolismo pulmonar, dependiendo de la magnitud del tromboembolismo pulmonar, su evolución va a ser, puede ser catastrófica o complicada con un cuadro de insuficiencia respiratoria. Pero si nosotros tomamos medidas preventivas en aquellos pacientes con alto riesgo para tromboembolismo pulmonar, nosotros podemos evitar en cierta forma el desarrollo de trombosis venosa. Esa profilaxis del tromboembolismo pulmonar la vamos a ver posteriormente, se hace usando fármacos como las heparinas de bajo peso molecular. Y debemos administrar heparinas de bajo peso molecular identificando a los pacientes con alto riesgo de trombosis venosa, pacientes a los que se va a hacer cirugía ortopédica, por la manipulación, por la presión, por la compresión que se ejerce durante esta cirugía ortopédica de las venas de los miembros inferiores, se produce un daño de la pared del endotelio de las venas de los miembros inferiores y esto induce al desarrollo de trombos. La cirugía oncológica mayor, por el tiempo que implica, el tiempo quirúrgico que implica, los pacientes críticos en terapia intensiva, por el estado de inmovilidad en que se encuentran. Lo mismo son los pacientes parapléjicos o que tienen secuela de ACV.
Estos pacientes son personas de alto riesgo para el desarrollo de tromboembolismo. Incluso hay factores de riesgo moderado, como la insuficiencia cardíaca, porque se produce un éxtasis venosa, antecedentes de tromboembolismo venoso, personas mayores con sobrepeso, la misma cirugía cardiovascular o abdominal o pélvica, inmovilización prolongada por más de 3 días o enfermedades crónicas avanzadas como el cáncer, hacen que estas personas tengan un riesgo moderado para desarrollar trombosis venosa en los miembros inferiores y estén en la probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar. Todos estos factores se han juntado en escalas, en scores. Uno de los más usados es el score de Wells. Hay otro score también de Ginebra. El que más se usa es el score de Wells, donde nosotros tenemos asociados varios criterios de factores predisponentes, de síntomas, de hallazgos que nos permiten darles un puntaje determinado. Si nosotros tenemos la historia de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa previa como antecedente de esa persona, entonces tiene un puntaje de 1.5. Si tiene una inmovilización o cirugía reciente, cáncer, si tiene como síntomas la expectoración de sangre, si ese paciente ha sido operado, como les digo, de una prótesis de rodilla y a los 3 días presenta hemoptisis, no es que va a tener pues tuberculosis, porque indudablemente es muy poco probable que se reactive una tuberculosis por la cirugía de rodilla. Pero si después de una prótesis de rodilla ese paciente escupe sangre, es probable que eso sea producto de un tromboembolismo pulmonar. Una frecuencia cardíaca persistente más de 100 o signos clínicos de trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Esto tiene un puntaje alto, si ustedes pueden ver. Cuando nosotros encontramos clínicamente un hinchazón unilateral de una pierna, nosotros encontramos signos inflamatorios en una pierna, o encontramos dolor a la palpación de los músculos de una pierna, junto con hinchazón unilateral de la pierna, entonces consideramos que son signos clínicos de trombosis venosa profunda de esa pierna. Ese paciente está en alto riesgo de sufrir tromboembolismo pulmonar. Cuando en el estudio clínico nosotros no encontramos otro diagnóstico, o sea, no existe la posibilidad de que ese paciente que tiene prótesis de cadera tenga una neumonía. Claro que puede tener. Si al 3er día ese paciente tiene fiebre, tiene tos con expectoración purulenta, ha bajado la presión, se encuentra hipoxémico, entonces pensamos que pueda tener neumonía. Pero si ese paciente no tiene todos los signos clínicos de una neumonía y tiene solamente dificultad respiratoria o ha escupido con sangre, entonces nosotros consideramos otro diagnóstico clínico improbable. Entonces eso tiene un puntaje determinado. Cuando la sumatoria de estos puntos suma más de 4 puntos, existe una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. El cuadro clínico está dado sobre todo por la magnitud de la oclusión de la arteria pulmonar. Si la oclusión es periférica de un vaso arterial pequeño, entonces es posible que dé un cuadro leve de tromboembolismo pulmonar con una dificultad respiratoria transitoria y el paciente la pase incluso a veces sin dar síntomas. Pero si el grado de oclusión es tan grande que ocluye una rama principal de la arteria pulmonar, ese paciente incluso puede realizar un paro cardíaco y fallecer. ¿Cuántos pacientes los han operado exitosamente de una prótesis de rodilla? Los han operado de una prótesis de rodilla, bien operados, con su prótesis de $3,000 metido ahí. Se levantan al baño al 5.º día y de repente terminan teniendo un síncope y fallecen.
indudablemente no van a fallecer porque la prótesis de rodilla se ha movido. Van a fallecer porque posiblemente han hecho un tromboembolismo pulmonar. Entonces, el grado de obstrucción que genera el trombo va a ser el que va a regir el cuadro clínico del tromboembolismo pulmonar. Además, también va a depender del grado de reserva cardiopulmonar que tenga ese paciente. Si un paciente tiene cardiopatía, ha tenido 2 infartos y decide operarse de una prótesis de rodilla, es el paciente que tiene una enfermedad cardíaca. Entonces, su reserva cardíaca a cualquier evento que complique su evolución va a ser menor. Si ese paciente desarrolla un fenómeno de tromboembolismo pulmonar, aunque sea leve, aunque se obstruya una arteria pulmonar pequeña, va a tener más síntomas que un paciente que no tiene patología cardíaca. Entonces, la calidad de la reserva cardiorrespiratoria que tiene un paciente también va a influir en el cuadro clínico que tenga el paciente con tromboembolismo pulmonar. Y los síntomas que tienen son sobre todo la disnea de inicio súbito. Un paciente que está bien en la mañana y que en la tarde está con dificultad respiratoria. Un dolor torácico en 50-70% que puede ser de características pleuríticas. Aquel dolor en puntada de costado que se origina por una inspiración, que se desencadena por la inspiración profunda. Ese dolor que se produce por la tos con hemoptisis. Puede haber sibilancias asociadas a un broncoespasmo. O si el grado de oclusión del lecho vascular es grande y ocluye una arteria pulmonar importante, va a producir lo que se llama un cuadro de cor pulmonar agudo, con una insuficiencia cardíaca derecha aguda, un estado de shock por insuficiencia cardíaca derecha, un shock de tipo obstructivo. En el 5% de los casos, los pacientes pueden terminar teniendo un síncope, colapso, y terminar haciendo incluso un paro cardíaco, lo que se llama una actividad eléctrica sin pulso, e incluso fallecer, dependiendo la magnitud. Indudablemente el cor pulmonar agudo y ese evento de síncope con colapso se va a presentar en pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar masivo que obstruye una arteria pulmonar importante. En la exploración física vamos a tener un paciente que tiene aumento de la frecuencia respiratoria, va a tener taquicardia, puede tener fiebre. El segundo ruido pulmonar está aumentado. El aumento del segundo ruido pulmonar implica que ese paciente está desarrollando hipertensión pulmonar. Puede haber sibilancias si es que existe broncoespasmo, puede haber flote pleural en los casos donde el tromboembolismo es muy periférico y produce un derrame pleural con pleuritis. Y buscando en los miembros inferiores, nosotros vamos a encontrar signos de trombosis venosa profunda en un miembro inferior, caracterizado por un hinchazón, un edema unilateral. Solamente se hincha o se edematiza un solo miembro, el lugar donde existe la trombosis venosa de los miembros. A diferencia de la insuficiencia cardíaca o del hepatópata o del enfermo renal crónico o de aquel paciente que tiene hipoalbuminemia, donde el hinchazón suele ser bilateral en los dos miembros inferiores y a veces solamente en la parte distal de los miembros inferiores, en los tobillos, en las piernas, mientras que la trombosis venosa profunda produce edema unilateral, un edema que si la trombosis llega a abarcar las venas ilíacas puede llegar hasta la región inguinal. Hay dolor, hay cambios tróficos en la piel de estos miembros inferiores. La frecuencia con la cual se producen estos síntomas, la disnea y el dolor torácico, están en el 50-80% de los casos.
asociados a la taquipnea y a la taquicardia. Y dependiendo indudablemente de la magnitud de la obstrucción de la arteria pulmonar y de la reserva cardiorrespiratoria que tenga el paciente, podemos tener diferentes cuadros clínicos de tromboembolismo pulmonar. Puede haber una disnea aislada, como en un tromboembolismo pulmonar menor. O si nosotros tenemos dolor pleurítico, tos con expectoración hemoptoica, vamos a pensar que existe un infarto pulmonar. Si nosotros vemos que un paciente entra en estado de shock con insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, indudablemente estamos asumiendo que existe un tromboembolismo pulmonar masivo, lo que antes se llamaba masivo, actualmente se llama tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. De alto riesgo porque el paciente que tiene tromboembolismo pulmonar y que va a desarrollar estado de shock o insuficiencia cardiorrespiratoria, es muy probable que tenga una alta mortalidad. O puede ser aquel paciente que tiene un tromboembolismo pulmonar crónico. Aquellos pacientes en los cuales se produce episodios de tromboembolismo pulmonar leves pero repetitivos. Pacientes mayores que tienen enfermedad venosa periférica crónica de los miembros inferiores, indudablemente van a tener episodios repetitivos de tromboembolismo pulmonar que van a obstruir arterias pequeñas y que van a producir lo que se llama el síndrome de tromboembolismo pulmonar crónico. Entonces nosotros podemos tener solamente una obstrucción de una arteria pulmonar pequeña periférica, una disminución de la perfusión en un estudio de cintigrafía y tener un tromboembolismo pulmonar menor. O podemos tener un paciente cuya obstrucción en una arteria es muy periférica, no existe circulación arterial colateral y se produce un infarto, una necrosis isquémica de la parte más periférica del pulmón. Y como esta zona está muy periférica en el pulmón, entonces irrita la pleura. Al irritar la pleura se produce una pleuritis con derrame. Y tenemos un paciente que tiene un dolor pleurítico muy agudo con expectoración hemoptoica porque este tejido pulmonar se va a necrosar y eso se llama infarto pulmonar, tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar. O podemos tener lo que es una obstrucción grande de la arteria pulmonar, de una rama de la arteria pulmonar principal. Indudablemente este es el cuadro clínico más catastrófico que podemos tener, porque al estar obstruido una arteria pulmonar principal, se va a sobrecargar súbitamente al ventrículo derecho. Este ventrículo derecho no va a tener fuerza para vencer a esta obstrucción y va fácilmente a entrar en falla cardíaca. Indudablemente, si no pasa sangre del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, entonces nosotros vamos a tener un estado de shock. Vamos a tener un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda severa con insuficiencia cardíaca derecha. Esto antes se llamaba el tromboembolismo pulmonar masivo. Actualmente se llama tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, porque este paciente fácilmente entra en falla cardíaca y puede fallecer. O podemos tener un paciente que tiene un estado de tromboembolismo pulmonar crónico, donde se ha producido la organización de los trombos, donde esta organización de trombos va a producir deformación de las arteriolas de las arterias pulmonares, va a producir obstrucción de estas arterias, va a haber una obstrucción de las arterias y obviamente como esto es crónico va a generar un aumento en la presión de la arteria pulmonar.
pero al ser crónico va a dar tiempo a que el ventrículo derecho se hipertrofie. Al hipertrofiarse, ese ventrículo derecho ya es capaz de contraerse contra una presión arterial alta en la arteria pulmonar. Y esta hipertrofia del ventrículo derecho va a llamarse cor pulmonar crónico. Indudablemente este paciente va a tener radiológicamente datos de hipertensión arterial pulmonar, cuál es el crecimiento del tamaño de las arterias pulmonares. En los hilios pulmonares se puede apreciar un aumento del diámetro de las arterias pulmonares. Estos pacientes, al tener un tromboembolismo pulmonar crónico, van a tener datos de insuficiencia respiratoria crónica. Esto es lo que se llama un tromboembolismo pulmonar crónico. Y obviamente debemos buscar siempre, cuando vemos un paciente con tromboembolismo pulmonar, las alteraciones de los miembros inferiores. Aquí vemos un edema unilateral hinchazón unilateral de un miembro inferior con un proceso inflamatorio localizado. Entonces nosotros decimos esto, existe una trombosis venosa de los miembros inferiores. Si hay signos inflamatorios, eso se llama tromboflebitis. En el laboratorio lo que vamos a encontrar puede haber leucocitosis y típicamente debemos solicitar el D-dímero. El D-dímero es un producto de la degradación de la fibrina. La fibrinolisis produce el D-dímero. Pero el D-dímero nos sirve sobre todo para descartar el tromboembolismo. Cuando un D-dímero está menos de 500 nanogramos, entonces significa que no se ha activado la fibrinolisis. Y si no hay fibrinolisis, entonces quiere decir que no hay trombos. Entonces, un D-dímero bajo o normal descarta una enfermedad venosa tromboembólica. En la gasometría podemos tener alteraciones de hipoxemia, hipocapnia o normocapnia, dependiendo las reservas respiratorias que tenga el paciente. Pero una gasometría puede ser normal, la gasometría puede ser normal hasta en 30% de los casos. La radiografía de tórax, indudablemente cuando un paciente entra y tiene síntomas respiratorios, lo primero que uno pide es electrocardiograma, radiografía de tórax y una gasometría para hacer una evaluación de esa descompensación respiratoria. La radiografía de tórax sirve sobre todo para descartar otras enfermedades. Si una radiografía de tórax es normal, es muy probable que eso sea tromboembolismo pulmonar. Pero si una radiografía de tórax muestra una imagen de condensación lobar, entonces nosotros podemos asumir que eso no es tromboembolismo y que es más bien una neumonía. O si en la radiografía de tórax encontramos una cardiomegalia con derrames bilaterales, entonces nosotros podemos pensar que está haciendo insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la radiografía de tórax nos sirve sobre todo para buscar y descartar otras patologías. En el tromboembolismo pulmonar, la placa de tórax puede ser normal, o puede haber signos indirectos de tromboembolismo pulmonar, como son la elevación del diafragma, un infiltrado pulmonar mínimo, un derrame pleural, el signo de Westermarck, que es la oligoemia, o atelectasias laminares. El electrocardiograma, que también siempre se solicita en todo paciente que tiene patología, una descompensación cardiorrespiratoria aguda, el electrocardiograma no es útil para diagnosticar un tromboembolismo pulmonar. Sobre todo en el tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, el tromboembolismo pulmonar masivo, voy a encontrar el patrón del S1Q3T3, que vamos a ver enseguida qué significa. Puede haber inversión de la onda T en las derivaciones derechas. O si ese paciente tiene
un tromboembolismo pulmonar crónico, va a haber datos de hipertrofia y sobrecarga de las cavidades derechas. El patrón S1Q3T3 significa que en la derivación 1 yo tengo una onda S1. En la derivación 3 hay Q3 y una onda T negativa. S1Q3T3. Ese es uno de los patrones característicos electrocardiográficos del tromboembolismo pulmonar. Puede haber taquicardia sinusal, desvío del eje de QRS a la derecha, un bloqueo incompleto de rama derecha. Indudablemente, otro estudio importante para solicitar en todo paciente que tiene una descompensación cardiopulmonar es la ecocardiografía. Todo paciente que está hospitalizado y tiene una descompensación cardiopulmonar con dificultad respiratoria, con disnea, con estado de shock, siempre se pide radiografía de tórax, laboratorio, electrocardiograma, gasometría y ecocardiografía. En la ecocardiografía lo que vamos a encontrar va a ser signos indirectos de hipertensión arterial pulmonar, como ser el aumento sobre todo en el TEP de alto riesgo, aumento del diámetro del ventrículo derecho, abombamiento del septo interventricular hacia la izquierda. Obviamente el ventrículo derecho va a estar crecido. Como va a estar abombado el septo interventricular hacia la izquierda, hay una reducción del diámetro del ventrículo izquierdo. Cuando hay trombos grandes en las arterias principales, incluso la ecocardiografía puede detectar estos trombos. La insuficiencia tricúspide y obviamente la medición indirecta de la presión en la arteria pulmonar nos va a indicar que esta presión está aumentada. ¿Qué vamos a hacer nosotros para diagnosticar la oclusión de la arteria pulmonar? ¿Cómo no? Yo puedo, una vez sospechada, altamente sospechada, un tromboembolismo pulmonar, tengo que tratar de determinar esa oclusión de la arteria pulmonar, haciendo una gammagrafía de perfusión pulmonar. Si la gammagrafía de perfusión pulmonar es normal, excluye el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. O realizo una gammagrafía de ventilación-perfusión junto con una radiografía para hacer una evaluación de estos elementos. Yo digo que existe una alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar cuando existen 2 o más defectos segmentarios de perfusión. O sea, no hay perfusión en el pulmón, sin embargo, la ventilación y la placa de tórax son normales en ese lugar. Esa es una evidencia de alta probabilidad de tromboembolismo pulmonar. La ausencia de perfusión con una radiografía de tórax o la gammagrafía de ventilación normales. Puedo hacer una angiografía pulmonar, pero una angiografía pulmonar es más compleja porque implica la inyección de contraste y eso puede significar mayores complicaciones. O lo que es más útil en los últimos años es la angiotomografía pulmonar de alta resolución. Una angiotomografía pulmonar de alta resolución va a permitir detectar los lugares donde existe obstrucción de la arteria pulmonar. Y tengo que valorar y tengo que buscar la trombosis venosa de miembros inferiores. Aunque no tengan signos clínicos de edema de miembros inferiores o hinchazón de los miembros inferiores, tengo que buscar evidencia de trombosis venosa profunda de los miembros inferiores en todo paciente que tiene tromboembolismo pulmonar. Porque si yo tengo sospecha de tromboembolismo pulmonar por la clínica y he detectado la presencia de trombosis venosa profunda de miembros inferiores, eso es suficiente para iniciar el tratamiento. Entonces, ¿cómo yo detecto la trombosis venosa de miembros inferiores? Con lo más útil que es el ecodoppler venoso de miembros inferiores. Con el ecodoppler venoso, el médico es capaz de detectar trombos, obstrucción venosa, evidencia de insuficiencia venosa. E indudablemente la venografía de los miembros inferiores
es el estudio más adecuado para detectar la trombosis. Mañana vamos a hacer... ¿Hay algún alumno del doctor López, Antonio López? Sí, doctor, presente. Usted se va a encargar, yo voy a llamar al doctor López, pero si no me logro comunicar,